glorificamos tu glorioso nombre en este día. Este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en ti, oh Dios. Te pedimos, oh Señor, que en esta hora, por tu Santo Espíritu, tú nos puedas conducir a toda verdad y a toda justicia por tu palabra. Bendice, Padre, aquí a mis hermanos y también a aquellos que en tu amor y en tu misericordia pueda esta palabra llegar a cualquier parte, Padre, del mundo. Asístenos, ayúdanos, Señor, porque sin ti absolutamente nada podemos hacer. Te pido, Señor, que nos ayude, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que los ojos del entendimiento sean abiertos para comprender tu santa y bendita voluntad. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos por la gracia de Dios, a continuar con el curso de homilética sagrada, siendo esta la clase número 10 en esta serie. El tema de hoy es el proceso del mensaje. Muchos aspectos hemos hablado. Yo quisiera invitarle a que me acompañen aquí al libro de Lucas. Lucas, en el capítulo 4 del Evangelio según San Lucas. Esta clase la estaremos viendo a través de 4 puntos principales. El primer punto que vamos a elaborar es el fundamento del mensaje. El fundamento del mensaje. Primer subpunto está aquí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Aquí el predicador, el verdadero príncipe de los predicadores, nuestro Señor Jesucristo, es el que toma la palabra. Aquí en el versículo se encuentra el Señor Jesucristo en Nazaret, llega a la sinagoga, dice en el versículo 17, mire, 16, vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Cuál es entonces el fundamento del mensaje? El libro. Ese es su punto. Ese es el primer subpunto. El libro. ¿De qué se va a predicar cada día que la iglesia, los santos se congregan? El libro. El libro. El Señor ha prometido, en uno de los salmos dice que el Señor ha exaltado su palabra sobre todas las cosas. Y es precisamente el libro, hermano, el libro. En este caso, le entregaron el libro de la ley, el libro del profeta Isaías. Ellos tenían lecturas, aparentemente, todos los sábados, los días de reposo, se le entregaba, se le daba, habían diferentes libros, y había una persona encargada, y tomaba ese libro, esa lectura, y lo leía. Entonces, él habló ahí, y el pasaje que Cristo leyó fue el versículo 18, que habla de que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro, le dio al ministro. Esa es la persona encargada de la sinagoga. Él era la persona que se encargaba del orden del culto, etc. Y se sentó
y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces, ese libro, cuando se predica la palabra, reiteramos lo que hemos dicho en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando predicamos, nosotros nos relacionamos con inconversos y con creyentes. Y en ambos casos, ese libro no hable otra cosa que un testimonio, que una experiencia. Dios no promete bendecir mi testimonio. Puede ayudarle en un momento dado, ¿verdad? Usted puede contarle algo de su vida personal y pueda que tenga alguna relación, por ejemplo, con el caso de una persona. En la evangelización, el libro. En la edificación de la iglesia, el libro. ¿Entiende? El libro. En este caso, la palabra del Señor. En caso de consejería bíblica, que tomaremos eso en la segunda clase, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Del libro de la ley. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué ese libro? Vamos aquí a Mateo capítulo 22, segundo subpunto. Porque hay un problema universal que tiene el hombre. Capítulo 22 de Mateo. Mateo 22. ¿Cuál es el problema universal? Este viene siendo el segundo subpunto. Un problema universal. Aquí están los saduceos que dicen que no hay resurrección. Mira el versículo 23. Y le traigo un caso aquí de un hermano que no tenía hijo. Su hermano se casará con su mujer y se levantará descendencia a su hermano. Le está cantando un caso. Dice ellos, bueno, hubo aquí entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió y no teniendo descendencia dejó a su mujer, a su hermano. De la misma manera también el segundo, el tercero. Y continuó. Entonces la pregunta que ellos tienen, miren la ignorancia, ¿verdad? Le preguntan, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? 7 hermanos, es la costumbre, 7 hermanos se casaron con la misma mujer. Y ellos están preguntándose que en la resurrección de los muertos, ¿quién? Entonces aquí está el problema universal. El problema universal del hombre es la ignorancia. Mira lo que Cristo le dice aquí. Versículo 29. Entonces respondió Jesús, les dijo a los saduceos, esta palabra, erráis. Erráis, que viene de la palabra error, ignorando las escrituras, primero, y el poder de Dios. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Y entonces le explica por qué. Debo entender los pormenores. El punto que yo quiero entrar aquí es que hay un problema universal que es la ignorancia, el error. Error. Ahora, ¿por qué tenían ellos un error? Jesucristo dice ¿por qué? Porque ustedes ignoran las escrituras. ¿Se da cuenta, hermano? No dice que no tenían las escrituras, no dice eso. Tampoco dice que no tenía quien explicase las escrituras, porque tenían personas que, entre comillas, supuestamente tenían que ponerle las escrituras. Y le dice, ustedes están en error porque ustedes ignoran las escrituras. Y este es el mal del pueblo. Entonces, el fundamento del mensaje es el libro, pero ese libro tiene que ser explicado, tiene que ser expuesto, tiene que haber una correcta interpretación de las escrituras. Por eso es la importancia de estudiar, ¿verdad? Alguna persona habla despectivamente con relación al estudio, citan conceptos equivocados, dice... en muchos estudios es fatiga de la carne, usan, perdón, algunos dicen, lo mío es oración y ayuno, y el Espíritu Santo me enseña, no. Tú no puedes dar lo que tú no tienes, tú tienes que estudiar, tú tienes que escudriñar. Aún el apóstol Pablo
estando preso, le dice a Timoteo que le tráeme el capote y tráeme los libros. Y dice, particularmente los pergaminos. Eso a mí me impacta eso. Un hombre que está en la cárcel está pensando en leer y escribir. Y aquí está un montón de predicadores modernos que ellos creen que ellos pueden ser más piadosos que Pablo, ¿verdad? Y lo que te dicen de los púlpitos son puro disparate porque no van al libro. Entonces el fundamento en el proceso del mensaje es el libro. Quiero llevarte aquí a Isaías 29 para que usted vea lo que acontece también aquí en Isaías 29. Estoy en el segundo subpunto, que es un problema universal. Así podemos ponerlo en el segundo subpunto, un problema universal. En Isaías 29, en el versículo 10, miren lo que dice aquí. Porque Jehová les derramó sobre vosotros, mire sobre quién, espíritu de sueño. Téngale temor a esto, hermano. Particularmente, yo me doy cuenta, hermano, cuando uno predica y uno desde el púlpito, uno se da cuenta, persona soñolienta. Una cosa que uno esté cansado en un momento dado, porque estamos cansados y uno puede verdaderamente, pero persona que de repente como un sueño, y no eso que se está diciendo, eso solamente palabras que le saltan, porque son personas que el corazón todavía no está abierto. Dice aquí que el Señor derramó espíritu de sueño dice aquí sobre los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los profetas son ¿quiénes? Los guías espirituales. Dios traía palabra por ellos. Y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. La palabra videntes es otra palabra para profeta. Vidente viene de ver. ¿Me sigue? Ver. El que ve. Entonces, si los que están supuestos a ver, pongamos, a alguna persona no le gusta la palabra líder, si la palabra líder es correcta, la palabra líder es una persona que está al frente, que conduce. Sí, yo sé que la palabra siervo es bíblica y que la palabra líder no aparece, así que no vamos a entrar aquí en semántica de palabras. La palabra líder, ¿verdad?, es una palabra correcta para una persona que está liderando, que está conduciendo. Un pastor, un maestro, un consejero, etc. ¿Cómo llamamos a nuestros gobernantes? Nuestros líderes gubernamentales. Así que no entremos en polémica por el uso de una palabra que, aunque no está en la Biblia, como la palabra Trinidad no está en la Biblia, la palabra botánica no está en la Biblia, ¿entiendes? Entonces hay personas que a veces entran en polémica hasta por el uso de una palabra. Así es que vamos a corregir esto. Estamos hablando de los que conducen al pueblo, los siervos de Dios, la persona que Dios ha puesto, los colaboradores, hombres y mujeres. Esos son las personas que están conduciendo, pero aquí en el caso, Dios le está diciendo a aquellos que son videntes, aquellos que supuestamente estaban llamados a conducir al pueblo de Dios, estos Dios derramó espíritu de sueño. Versículo 11. Y os será toda visión como palabra del libro sellado. Recuerden, en otras palabras, toda visión que Dios le daba, para ellos va a ser como un libro que no pueden leer. El cual, si dijere al que sabe leer, al que es docto, el que sabe leer es una persona docta, instruida, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si le dieren el libro al que no sabe leer, al indocto, ¿me está entendiendo? Diciéndole, lee ahora esto, él dice, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo, aquí está la razón por la cual, mira esto hermano, esto es importante. ¿Por qué está el pueblo soñoliento? ¿Por qué el pueblo no tiene hambre y apetito? ¿Por qué el pueblo tiene esa apatía a lo espiritual?
Y estamos hablando, no estamos hablando de impíos, estamos hablando, amados hermanos, del pueblo de Dios en el planeta. Usted juzgue, usted diciendo lo que se está diciendo. Dice aquí, ¿por qué? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Ahí está la razón por la cual viene ese espíritu de sueño. Ahora, en Mateo 24, aparte de todo eso, el Señor nos dice en Mateo 24, en esa escritura, ese pasaje que habla de los últimos días, un pasaje escatológico, en su mayor parte. Aquí el Señor está cerca del templo y están los edificios y ahí entran las diferentes preguntas y el Señor habla de las señales del fin, del versículo 3 al 8, del versículo 9 al 14, el Señor predice las persecuciones por causa de su nombre. En el versículo 15 en adelante, hasta el 28, del 15 al 28, habla de la gran tribulación. En el versículo 29 en adelante habla de la venida del Hijo del Hombre. Y en el versículo 32 hasta el 35 habla de la parábola de la higuera, que viene siendo símbolo de Israel. Yo soy de Israel. Pero miren lo que él dice aquí en el versículo 35. Tomando en consideración el contexto del pasaje, que está del versículo 1 en adelante, el Señor dice lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otra palabra, está diciendo, es importante que en el proceso del mensaje que estamos trayendo a esa audiencia, con púlpito o sin púlpito, privadamente o públicamente, como Pablo dijo cuando se reunió con los ancianos en Éfeso, allá me parece en el Hechos 20, que le habla que él no ha cesado de comunicarle todo el consejo de Dios. Y él dice, por las casas y en el templo. ¿Me entiende el principio? Por las casas viene siendo privadamente y en el templo públicamente. Entonces, el fundamento del libro es, su punto C viene siendo, mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Segundo su punto viene siendo ahora el contacto. Perdón, el segundo punto, disculpen. El segundo punto de esta clase, el proceso del mensaje. El contacto. En otras palabras, llega un momento cuando usted tiene contacto con la audiencia. A él se le entrega, no voy a ir al pasaje porque ya lo hemos leído, estoy todavía trayendo la escena de Cristo en la sinagoga. El ministro, la persona encargada de los asuntos de la organización del culto, ese día de reposo en la sinagoga, tenía ya una lectura asignada. Y es increíble que precisamente el día que Cristo aparece, ese sábado, tiene que ver con el libro de Isaías y tiene que ver con su misma persona. Así que eso no es coincidencia, eso fue dirigido por el mismo Espíritu de Dios. Y ahora, mire cuál es el contacto. Dice en el versículo 16, ahí en Lucas 4:16, dice, y se levantó a leer. Se levantó a leer, aquí viene el contacto. No sé si me están siguiendo, ¿verdad? El contacto significa que él va a hablar ya. Se levantó a leer, ¿verdad? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, en breve, nos vamos a dirigir aquí, a la derecha,
al templo, al local donde nosotros nos congregamos, ¿verdad? En breves, en 1 hora y media más o menos, ¿verdad? Nosotros entonces, del momento que el expositor toma el libro, se levanta uno a leer. Eso significa ahí está el contacto. Ya ahí se va a comenzar el contacto. Entonces, en el proceso del mensaje, ¿cuál es el contacto? Una vez más, el libro. Mira, por ejemplo, otro ejemplo lo encontramos en Hechos 17. Pásate al libro de los Hechos, en el capítulo 17. Hechos 17. En este caso, el apóstol Pablo está en Atenas. En el versículo 17 dice que él discutía con los judíos en la sinagoga, piadosos y en la plaza cada día con lo que concurrían. En el versículo 18 dice aquí que algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Está claro que estos eran personas paganas, ¿verdad? Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, en otras palabras, tomando a Pablo, lo trajeron al Areópago. Porque el Areópago era un lugar, todavía creo que hay ruinas, si mal no recuerdo, creo que había algunas ruinas de ese lugar. Los arqueólogos la descubrieron. Entonces ese era el lugar donde ellos filosofaban, discutían, cada cosa nueva que venía, debates. Hoy en día son las grandes universidades. A veces tenemos ateos y a cristianos que tienen debate con relación a diferentes tópicos. En ese tiempo venían estos hombres, entre comillas, muy letrados, y ahora aparece este nuevo predicador. Ellos están interesados porque este hombre está diciendo algo nuevo, vamos a investigar. Toman a Pablo, lo llevan a la sede de su conocimiento que viene siendo el Areópago, y le dicen, el versículo 19, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Dice a Pablo. Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. ¿A qué se refiere? A que le predicaba el evangelio de Jesús y para ello era completamente foráneo, era un mensaje completamente desconocido. Entonces dice el versículo 18, mire, dice entre comillas, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Se parece como es, ¿verdad? Hoy en día está el evangelio, el viejo martillo del evangelio. Hoy en día tenemos aquí lo que es todo el consejo de Dios. Y la iglesia constantemente vienen cosas nuevas. Cosas nuevas. Compartía con el hermano Elmer hace un rato. Me mandaron un video donde llaman al Espíritu Santo una señora, que el Espíritu Santo es una mujer. Y en esta congregación, entre comillas, que no es con iglesia, porque eso no es iglesia, hablaban y cantaban al Espíritu Santo en términos de que es una mujer. Señora, cantaban, señora. ¿Verdad? Y yo puse un comentario, yo dije, ¿nadie tiene Biblia? En otras palabras, ahí se ve cómo entre comillas, pastor, que no es pastor, arrastró a toda esa persona y todo el mundo repitiendo lo que él dice. Nadie toma la Biblia, lo refuta y da su éxodo de ese lugar herético. ¿Ves? Ok. Lo que está aconteciendo acá. Pero mira el contacto, está en el versículo 22. El contacto. Ok. Ya. Entonces Pablo, puesto en pie, ¿se acuerda? Jesucristo, ¿cómo dice? De Jesucristo, se levantó a leer. Pablo puesto en pie, y en el momento el contacto. Ya usted tiene el comando, por así decirlo, y usted va a comenzar
a exponer el mensaje. Bien, ese es el punto, el segundo punto, el punto 1 del contacto. Su punto A, se levantó a leer. Su punto B, Pablo puesto en pie. Hechos 17:22. Tercer punto, el mensaje. Ahora viene el mensaje. Ya sabemos, ¿verdad?, que el fundamento del mensaje es el libro de la ley. En el caso nuestro, la Sagrada Escritura. Puede ser que sea que usted está trayendo una exposición de un capítulo completo de la Biblia, ¿verdad? Puede ser, como es nuestra costumbre, mi costumbre personal y predilecta, predicar expositivamente y tomar un tema y traerlo expositivamente parte por parte, como lo hemos hecho en diferentes libros. Estudiamos el libro de Apocalipsis, de Romanos, etcétera, para poder tener conocimiento de las grandes doctrinas bíblicas. Entonces, dice aquí el punto 3, el mensaje. En el versículo, regresando, recuerda, yo estoy usando como base a Lucas 4. Estoy usando ese pasaje. Pero mira lo que dice en Lucas 4:17. Halló el lugar. ¿Me entiende esa parte? Él va del mensaje. Entonces, él halla el lugar. En otras palabras, voy a basar mi mensaje en esto que está aquí. ¿Usted entiende, hermano? El proceso del mensaje, el fundamento del mensaje, no puede ser ideas nuestras. No puede ser un discurso psicológico en la iglesia, un discurso de un montón de sandeces. Tiene que ser el mensaje, ¿verdad? Si esa persona que le aludí en esa congregación, penosamente es eso, llamando al Espíritu Santo a una mujer, por ejemplo, y nadie se para, eso significa que eso dice mucho de esa congregación. Dice que esa iglesia no tiene un gobierno. No tiene un gobierno porque yo soy aquí uno de los pastores, ¿verdad?, de esta congregación. Si yo tomo, la persona que dirige la palabra constantemente es ese servidor, para la gloria de Dios. Si yo digo, yo expongo la palabra, traigo un mensaje, y uno de ustedes que está aquí presente nota que yo digo algo, usted no puede decir, oh, porque el hermano Juan Córdoba lo dijo. No, no es así, hermano. Si la cosa no le suena extraña, usted tiene que proceder, ir donde los ancianos, o confrontarme a mí bíblicamente y decirme, hermano Juan, explíqueme esto me trajo mi confusión. Yo tengo que tener usted una aclaración de lo que estoy diciendo. Pero la pregunta es, ¿cuántas congregaciones hacen eso? El problema es que no, simplemente, como digo, como los pajaritos que salen del huevo con la boca abierta y le echan un pedazo de que sea, le echan una piedrita, le echan una pluma, cualquier porquería, porque el pajarito no ve y no sabe lo que está pasando. Y así están los creyentes hoy en día en las congregaciones con la boca abierta y no disciernen. Tienen que discernir, tienen que leer. Y parte del problema es que los creyentes no leen. Parte del problema es que los creyentes, muchos creyentes, lamentablemente, mi hermano, yo digo esto, muchos creyentes no han leído la Biblia del domingo pasado, del miércoles pasado hasta el momento que vienen. No se disciplinan, no tienen lecturas bíblicas, no se dedican. Y ahí es que está, como dice este pueblo del lago me honra y Dios le da espíritu de sueño. Bueno, tú quieres seguir así, pues sigue en ese soñamiento. Eso hay que tenerle terror, que Dios derrame espíritu de sueño sobre uno. Eso significa, si usted está durmiendo, usted está inconsciente de su alrededor, eso no le va a hacer nada. Eso es muy peligroso, el espíritu de sueño, que Dios nos guarde siempre. Amén. Ahora, en Hechos capítulo 6, estoy en el tercer subpunto, que es el mensaje. Ese mensaje que viene siendo, número 1,
halló el lugar. En Hechos capítulo 6, en este pasaje de Hechos 6, nosotros encontramos la selección de los primeros 7 diáconos o servidores. Eso es lo que significa diaconía, ¿verdad? Diácono es un servidor. Quiero entrar en los pormenores. Hubo el problema, tomando el contexto, había cierta injusticia en la distribución diaria. La iglesia estaba creciendo y habían viudas griegas, la mayoría eran judías, y aparentemente las viudas judías estaban siendo atendidas más que las griegas. Vino la queja, hubo la reunión y el problema se resolvió escogiendo a 7 diáconos. Ustedes recuerdan esto, ¿verdad? Pero yo quiero ir ahora a versículos 3 y 4, ¿verdad? Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. ¿Saben cuál es el trabajo? El trabajo era la distribución de atender a las viudas, dándole una distribución diaria a esos alimentos, provisiones. Era asunto de prioridad. Y miren lo que dice aquí el versículo 4. Y nosotros, este es el mensaje, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En inglés dice: nosotros estaremos dedicados a la oración y al ministerio de la predicación. Así dice en inglés, es lo mismo. ¿Qué significa eso? Que en el mensaje uno se persevera, es el punto. Se halla el lugar, ¿me están entendiendo? Usted halla el lugar, usted persevera ahí. No se me vaya por otro lugar. Lo digo muchas veces, hermano. A mí personalmente, eso me saca de quicio. ¿Verdad? Yo ir a un lugar con hambre de oír la palabra, ¿verdad? Como le digo, como el mozo que viene, le pone el plato y le hace así a usted: sírveme la comida. Bendito sea Dios. Yo no me tengo que ponerte la cara larga ahí. Predica la palabra, concéntrate. Y comienza a hablar y da un testimonio. Y aquí está mi esposa que da un saludo. Yo no vengo a ver a tu esposa, por favor. La saludo al final. Y digo esto, hermano, que usted se está preparando para servir al Señor. Tenga celo, tenga dedicación en lo que está haciendo. Persevere. Usted saluda cordialmente a la iglesia. Usted entra, usted tiene como dice en el libro de los profetas, dice, en inglés dice, the burden of the Lord, la carga del Señor. Es una carga. Un mensaje es una carga. Usted tiene ese mensaje latente y llegó el momento de darlo, ¿verdad? Oye, no te vayas por otro lado, no te desvíes. Ok, el mensaje viene siendo el punto 3. Punto número 4, la lectura ahora. La lectura. Ubiquémonos al libro de Apocalipsis, el libro de Revelación, el capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Entonces encontramos aquí el cuarto punto de la lectura. Y estaremos viendo 2 subpuntos sobre esto. La lectura, 2 subpuntos. Mira lo que dice aquí el capítulo 1, versículo 3. Ya sabemos el contexto. El discípulo amado Juan está en la isla de Patmos, aproximadamente en el año 96 después de Cristo. Fue perseguido, fue arrestado y fue llevado en exilio bajo el gobernador o el gobernador Domiciano. Bajo ese régimen
Ahí está él, y ahí el Señor le da la gran revelación apocalíptica. En el versículo 3, la orden del Señor era que este libro, el Apocalipsis, dice, escribe, y que se le enviase el mensaje del libro de Apocalipsis a las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Éfeso, usted sabe, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, etcétera, etcétera, etcétera. A cada una de esas 7 iglesias, que son representaciones de las 7 iglesias en todo el planeta. Eso es lo que nosotros captemos, que la condición de cada iglesia se describe en esas 7 iglesias. Si por ejemplo el Señor toma esa iglesia y nos examina a nosotros caemos en una de ellas. Él toma el rayo X y la iglesia en cualquier parte del mundo, cada iglesia también es condición de un creyente, igual que el creyente. Ha dejado el primer amor, tiene falsa doctrina. Yo digo el rayo X del Espíritu Santo. Pero mira lo que dice aquí el versículo 3. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El subpunto es muy sencillo, ¿verdad? Bienaventurados los que leen. Los que leen. ¿Y cómo vamos a aprender si aún no leemos? Si hay creyentes que no leen la Biblia, hermano. Y algunas personas se explican, pero hermano Juan, me hacen, pero hermano, pero esto está terrible, la apostasía, y esto, y lo otro. La apostasía es un terreno fértil para muchos falsos profesantes. O sea, la iglesia está llena de personas que no son creyentes. Esto está claro. Entonces, note usted, en las iglesias apóstatas, muchos de esos creyentes estaban anteriormente, entre comillas, en una buena iglesia. Y yo me pregunto, ¿y si estaban en una buena iglesia de sana doctrina, por qué no permanecieron? Porque esa palabra no tuvo cabida en sus corazones, esa palabra no germinó, esa palabra no penetró, no leen la Biblia, mucho menos la escudriñan. Y aquí está diciendo, bienaventurados los que leen, no dice los que escudriñan, por lo menos lee, entiende lo que lee. Si por ejemplo, si la persona toma un empeño en leer, el Señor lo guía, el Señor envía a alguien, maestros, tutores, curadores, para enseñarnos. Pero si no hay empeño ni en un leer, entonces ahí somos presas de falsas doctrinas. Primero su punto, bienaventurados los que leen. ¿Por qué? Romanos 10:17. Segundo su punto. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír. Ahí está. La fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Lo hemos dicho muchas veces y queremos reiterarlo, subrayarlo. De la única manera que toda persona es justificada es por la fe. Es el principio de este pasaje de Romanos. Justificados pues por la fe, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Y luego dice Efesios, no por obra para que nadie se gloríe, es don de Dios. ¿Quién fue el primero que fue justificado por la fe? Me maravilla esto, ¿verdad? No sé cuánto recuerda. No sé si usted estaba aquí, hermano Margarita, ¿cierto? Cuando hablamos de los héroes de la fe, la exposición que dimos sobre Hebreos 11. ¿Cuál fue el primero? Por la fe, Abel. Por la fe, Abel. ¿Cómo fue Abel justificado? Porque le vino la fe. En otras palabras, lo que Abel hizo de tomar lo mejor del ganado, él oyó, pero también oyó Caín. ¿Me está entendiendo? Los dos oyeron, pero uno fue justificado por la fe y el otro no fue justificado. Uno aceptó Dios la ofrenda de él. Y ahí usted comienza a ver que Abraham, que Moisés,
habla aún de Rahab la ramera. Todos los santos del Antiguo Testamento fueron justificados solamente por la fe, y toda persona que es salva, Antiguo y Nuevo Testamento, todo, la base es oír la palabra y ser justificado por la fe. Lo demás es religiosidad. Entonces, la fe viene por el oír. Estoy ahora en el segundo subpunto de la lectura. Yo creo que usted ve aquí un pasaje en Segunda de Crónicas, en el capítulo 34, el capítulo 34 del libro de Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 34. Vale la pena subrayar algunas cosas en ese capítulo. Seguramente lo hemos leído. Este rey piadoso, Josías, mirando el contexto de la escritura, mire, hermano, qué cosa maravillosa. Comenzó a reinar a los 8 años de edad. Estoy en Segunda de Crónicas 34, 1. Y note usted que reinó en Jerusalén por 30 años. Es decir, que cuando dejó de reinar tenía 38, ¿verdad? A los 8 comenzó a reinar. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Y note lo que comienza, hermano. Mire esto es maravilloso. Mire esto. Es que está muy joven el muchacho, es que yo no entiendo. Es que yo, hermano, es que hay que tener paciencia con otros jóvenes. Está muy tentado. Excusas. Mira lo que dice aquí. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios. Comenzó a buscar a Dios. ¿A qué edad comenzó a buscar a Dios? A los 8 años de edad. A los 8 años de edad. ¿Y qué hizo? Dice aquí, dice, en la reforma que él hizo a la edad de 8, comenzó a destruir todas las imágenes de Acera, escultura, imágenes fundidas, derribó los altares de Baales, hizo pedazos las imágenes. En otras palabras, una reforma completa. Josías derrumbó todas las cosas y comenzó a los 8 años de edad a hacer esto, hermano. Él era el rey. ¿De qué manera Dios obró en el corazón de ese muchachito, verdad? Dios comenzó a hacer esa obra. Pero mira lo que pasa entonces en el versículo 19. El pueblo estaba apartado, el pueblo estaba en apostasía. ¿Recuerdan? La palabra de Dios no reinaba. Entonces, algo maravilloso acontece, y es que aparece el libro de la ley. Está dando cuenta, cuando en una congregación la preeminencia, la centralidad no es el libro de la ley, la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, que dijo Jesucristo en Mateo 24, que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Ese pueblo se va a desviar del camino, hermano. Porque las iglesias están desviadas. Porque la apostasía no hay palabra de Dios. Porque las iglesias contemporáneas no hay palabra de Dios. Porque hay tantas herejías por todas partes. Se levantan herejías básicamente cada día hay algo nuevo. Estamos como el areópago, donde las personas no se preocupaban por oír algo nuevo. Entonces aquí dice, y a sacar, mira lo que dice el versículo 14. Está esta gran reforma, ten en cuenta, está esta gran reforma, están limpiando la idolatría, ellos están sacando todo lo viejo, todos los cultos, todas las cosas malas, todo lo que había. Josías comienza a destruir todo eso, y ahora dice en el versículo 14, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová,
el sacerdote Hilcías, aquí viene, halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. ¿Cuál es eso? El Pentateuco. ¿Ok? El libro de la ley, Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. El Pentateuco, que viene siendo el armazón de la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 14. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Si lo halló, ¿qué significa? Estaba perdido. El libro estaba perdido. El libro de la ley estaba perdido. Estamos hablando del pueblo de Dios, no estamos hablando, hermano. ¿Y qué decía la palabra en Isaías 29? Que los videntes estaban ciegos y el pueblo tenía espíritu de sueño. Si no hay palabra de Dios, no hay palabra de Dios, el pueblo sin profecía, sin la palabra, el pueblo se desenfrena. Se desenfrena, no hay. En una iglesia lo más importante no es que el coro que canta, el programa, no. Es la palabra, tiene que ser central en todo, ¿verdad? En los cánticos tiene que ser la palabra central. En el amor entre uno con el otro, en las reuniones hogareñas, células, tiene que ser la palabra. En consejería tiene que ser la palabra, todo tiene que ser la palabra. ¿Qué tenemos nosotros que dar, hermano? ¿Qué tenemos nosotros que dar? Entonces, ¿qué acontece? Mira lo que acontece ahora. El rey manda que haga una limpieza. El escriba Safán, ¿verdad? El sacerdote Hilcías halla el libro y se lo da al escriba. Escriba, entiende, hermano, un hombre, un erudito, un experto. Entonces, ¿qué hace él con el libro? Va donde el rey. Y le dice al rey: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Miren lo que acontece, hermano. Y Safán lo leyó al rey. Y le contó el asunto. Lo llevó al rey, disculpen. Y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se dio en la casa de Jehová y lo ha entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey. Ellos están en una audiencia con él. Le están dando, hemos cumplido lo que tú nos dices, pero hay algo que tú tienes que saber, rey. Es lo más importante. Es que hemos contado el libro de la ley. ¿Está entendiendo? Capta el mensaje. Estamos ahora en el punto 4, la lectura. ¿De cuál es la base de la lectura? Lo que se lee, cuando se predica, cuando se enseña. Entonces dice aquí, dice: y el sacerdote Hilcías me dio un libro. Mira lo que dice: y leyó Safán en él, no de él, dentro. Hay un mensaje dentro del rey. Luego que el rey oyó la palabra de la ley, ¿qué hizo? Rasgó su vestido. Wow. Él fue impactado por la palabra, el mensaje, la lectura, la importancia de la lectura públicamente y que se lea bien. Si usted va a leer un pasaje públicamente, ensaye primeramente, lea, haga la pausa. Una cosa terrible, una persona va a leer una porción y lo lee de una forma mal, ¿verdad? Uno puede cometer un error al leer algo, claro, pero procure ser celoso, porque usted está transmitiendo un mensaje divino, hermano. Usted quiere que esa palabra sea diáfana. Dice aquí entonces, dice: y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a todos ellos, ¿verdad? El versículo 32. Andad, consultar a Jehová por mí y por el remanente de Israel, de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Mire, porque gran es la ira de Jehová, que ha
caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Está claro que lo hicieron porque estaban en idolatría. Porque era que él, el rey Josías, tras la edad de 8 años, tuvo que limpiar todo. ¿Está entendiendo? Tuvo que limpiar todo. Entonces, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el mensaje? El libro de la ley. ¿De qué manera puede venir en restauración a una iglesia? Por la palabra de Dios. De cómo ser preservado de la ola de apostasía de los primeros tiempos, regresando a las escrituras. No me estoy hablando el mensaje que da. Oh, qué bueno estuvo el mensaje, ¿verdad? Yo no quiero que me digan eso, no. Qué bueno estuvo el mensaje que Dios me dio mientras yo estaba en el lugar secreto. Que yo estoy estudiando la palabra sola. Que estoy leyendo, que estoy meditando, que estoy escudriñando. Que estoy en ese coloquio, que estoy en ese diálogo con el Señor, la amada con el amado. ¿Qué tiempo? Ahí es que está el asunto. Ok. Punto número 5. Punto número 5. La aplicación. No pierdan de vista que estoy en el episodio de Cristo, el predicador de los predicadores, el verdadero príncipe de los predicadores, Jesucristo. Él está ahí y estamos tomando el pasaje de Lucas 4 y lo estamos trayendo al proceso del mensaje, el proceso, y el predicador es nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces estamos mirando otros pasajes, ¿verdad? Colocando lo espiritual con lo espiritual para poder traer este mensaje. Ahora, ¿qué pasa? Dice el Lucas 4:21. Recuerda cuando él leyó el pasaje, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Jesucristo cuando él leyó ese pasaje? Hoy se ha cumplido. Hoy se ha cumplido. Ahí está la aplicación. Hoy, la aplicación. Esto que acabo de leer. Hoy se ha cumplido este mensaje. Se ha cumplido este mensaje. No tiene relevancia otras cosas. El mensaje es lo que tiene relevancia. El mensaje, la palabra. Tenemos que ser celosos en esto, hermano. Tenemos que ser celosos cuando uno expone la palabra, sea evangelísticamente, sea desde un púlpito, sea en una sesión de consejería. Celoso de que sea la palabra de Dios que se le dé a esa persona, ¿verdad? Como digo, no es el testimonio, suyo, por muy excitante que sea. Hay iglesias que cometen errores, ¿verdad? Invitar, por ejemplo, ¿cuánto yo vi eso cuando estaba en la iglesia contemporánea? Por 20 años que estuve en la iglesia contemporánea. Invitar a un exadicto a las drogas para que dé su testimonio un domingo. Yo no vengo a la iglesia para un testimonio de un adicto a las drogas. Yo vengo a la congregación a que se abra el libro de la ley, se exponga expositivamente y me traiga la palabra de Dios. Está bien, él tiene un testimonio. Bueno, vete al parque, vete por las plazas, vete por ahí por todos los lugares y trae ese mensaje a la gente afuera que necesita. La iglesia no viene, la congregación no viene para yo oír un testimonio de fulano de tal. O a veces, yo recuerdo en esos días de la iglesia contemporánea, me da risa y perdonen. Hermano, usted oye el testimonio del resucitado. Según Dios resucitó a alguien de los muertos. Bueno, ¿verdad? Para Dios no era imposible, pero a veces uno va al hospital y lo reviven a uno y ya quieren decir que ya, ¿entiendes? Un pueblo que no discierne. Ya el resucitado. Y ahora el programa era
No, yo no vengo a un culto que me venga a hablar. Es más, aunque fuese Lázaro, yo no quiero oír a Lázaro que me venga a dar testimonio. Yo quiero que Jesucristo use a un instrumento que abra la palabra y me traiga la palabra de Dios. Porque entonces ahí viene la palmada. ¿Verdad? Y ya luego viene esa persona con un testimonio. Vamos a hacer un CD. Y ahí se comienza a corromper todo en la iglesia. Es el asunto que hay. Ahora, dice aquí, el cumplimiento, hoy se ha cumplido. Hoy se ha cumplido. Mire ahora aquí, en Hechos capítulo 17, Hechos 17, Hechos 17, perdón, 13, disculpen, Hechos 13, más bien, Hechos 13. Este es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sale de Bernabé, con Bernabé de la iglesia de Antioquía. Ustedes recuerdan ese pasaje clásico, el primer viaje misionero. El punto de partida del apóstol Pablo en su primer viaje misionero de la iglesia de Antioquía. Ellos eran miembros, siervos, estaban sirviendo allí con su respectivo ministerio. El Espíritu Santo habla y lo aparta para la obra. Ahí emprenden la misión, salen. Okay. Están en Chipre, capítulo 13, versículo 4. En el versículo 13, Pablo predica en Antioquía de Pisidia, capítulo 13. Hechos 13. Ahí él predica en Antioquía de Pisidia. Ahora en el versículo entonces, ahora están en el versículo 42, están en Antioquía. Versículo 42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, ellos estaban ahí, ellos predicaron, ellos salen el día de reposo, le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Estaban interesados, despertó el interés. Versículo 13, y despedida de la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Un prosélito, algún prosélito, uno que se adhiere, que acepta. Habían también entre ellos gentiles que se sujetan a la ley para poder pertenecer al pueblo de Dios. Dice aquí, versículo 43. Le rogaron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole le persuadían que perseverasen en la gracia de Dios. Versículo 44. El siguiente día de reposo, ¿recuerdan que le pidieron que se quedara para que le hablase? Que le hablase más, y ahí viene el próximo día de reposo. Mira lo que acontece. Se juntó casi toda la ciudad, mire qué tremendo, hermano, para oír la palabra de Dios. ¿Ok? Para oír la palabra de Dios. Recuerda, la fe viene por el oír y es por el oír la palabra de Dios. 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, mire qué pasa, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ustedes estaban celosos porque nunca había una concurrencia. Ellos tenían las reuniones y no venía tanta gente, y de repente viene aparentemente un extraño y ellos tienen celo y comenzaban a rebatir lo que Pablo está diciendo. Ok, ahora, rebatieron y contradiciendo y blasfemando. Versículo 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Recuerda, al judío primeramente, ¿entiende? Al judío primeramente y luego al griego, aquí se cumple eso. Mas puesto que la desecháis y no juzgáis digno de la vida eterna, he aquí,
Nos volvemos a los gentiles. Yo he dicho esto muchas veces. Usted está predicando la palabra a una persona y esa persona rechaza. Usted sigue ahí. Hermano, ya. Usted visita a alguien y la persona quiere entretenerle. Y cuando viene la próxima vez, y le invita a la congregación, lo invita, le da amor. La persona y nada, no responde, le hace llamado. Usted sabe, se va a quedar ahí hasta que Cristo venga. No, váyase a otra misión. Esa persona rechazó el mensaje, se le predicó, se hizo su llamamiento. Ya esa persona no hay. Tenga eso presente, hermano. Ahora, quiero ir al versículo 47. Aquí viene, estoy en la aplicación. Pablo había recibido el mensaje y ahora él se lo aplica a lo que él está haciendo con esos gentiles. La aplicación del mensaje. Estoy hablando del proceso del mensaje. Es el tema de hoy. Punto número 1, el fundamento del mensaje. Punto número 2, el contacto. Punto número 3, el mensaje. Punto número 4, la lectura. Punto número 5, la aplicación. Ahora estamos en la parte de aplicar el mensaje. Usted le está aplicando el mensaje. No se puede hablar en generalidades. Hay que aplicar el mensaje. La medicina se aplica para que tenga efecto. Se aplica. Esto para ti es lo que te estoy diciendo. ¿Me estás entendiendo? Esto no son que estoy hablando de... No. Esto tiene relevancia a tu vida personal. Mira la aplicación del mensaje, está en el versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de las gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esto es tremendo, hermano. Esto es igual que Isaías 52:7, cuál hermosos son los montes de los pies. ¿Recuerdan lo que les dije? Esto es un pasaje mesiánico que el apóstol Pablo toma. Este pasaje está, si mal no recuerdo, en Isaías 49. No sé, esta bien no tiene referencias bíblicas, ¿verdad? ¿Está en Isaías 49? Sí, hermano, 6. 49:6, ok. Está en Isaías 49 y es un pasaje mesiánico. Captemos, hermano, discernamos. Ese pasaje se refiere solamente a Jesucristo, es para Cristo, pero Pablo lo lee, se lo aplica. Eso es lo que le he dicho muchas veces a ustedes. Se aplica ese mensaje y dice: no, eso no es para el Mesías. Así nos ha mandado el Señor. En otras palabras, yo me identifico con Cristo, mi espíritu está unido a Él y yo voy a hacer lo que Cristo dijo, lo que Dios le dijo a Jesucristo. Eso es para mí, porque yo soy uno con Él. Y así como Cristo iba por los montes predicando la buena nueva, ahora yo mismo lo hago lo mismo. Y esto es para cada uno de nosotros aquí, hermano. Eso es para cada creyente que quiera recibir, identificarse con ese mensaje. Así me ha mandado el Señor. Yo voy a ir a diferentes lugares. Yo voy a ir a las naciones. Yo voy a ir por todas partes y predicar el Evangelio. Entonces la aplicación es esta. Punto B. Así nos ha mandado el Señor. Ese es su punto B del quinto punto. Sexto y último. La invitación. Sexto y último, la invitación. Usted sabe que cada vez que se predica el Evangelio, hay una especie de invitación. Si el mensaje es evangelístico, si el mensaje es netamente evangelístico, a una, digamos, en la calle, o usted se está refiriendo a su amiga, a su amigo, a una persona inconversa, a su trabajo, netamente evangelístico, llega un momento que usted le da una invitación. La invitación es: considera lo que te estoy diciendo, considera tu camino, considera que tú no estás buscando a Dios, considera, tórnate, y el llamado es aquí, al arrepentimiento. Tiene que arrepentirte, y no tenga miedo de usar la palabra, porque la persona se va a zapatear. Yo no tengo que arrepentirme, yo no he hecho nada a nadie. Exactamente, ahora te tienes que arrepentir de ese otro pecado que te creen justo. Porque Dios dice que no es justo ninguno. Ahora a los pecados que tenía, ahora tiene uno más. Ahora te está justificando. Así yo le digo, ahora te está justificando, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No tengas temor, hermano, no tengas temor a la cara del hombre, decir las cosas como son. Por eso que a veces la palabra no tiene eficacia en la gente, porque la gente tiene temor, los creyentes a veces tienen temor de decir las cosas a la gente tal como tiene que decirlo, hermano. Como lo he dicho muchas veces, el mejor médico es el que me dice a mí la verdad, aunque me duela.
Yo no quiero un médico que esté con rodeo. Ay, señor Córdoba, es que me da tanta pena decirle lo que usted tiene. Usted no quiere un médico así, dígame. Porque entonces hay esperanza, ¿verdad? Para que me aplique la medicina. Ok, ahora la invitación, el punto número 6. En Lucas capítulo 4, versículo 22. Ahora sí vamos a Lucas de nuevo. Capítulo 4, versículo 22. Aquí se está hablando de la viuda y Naamán que recibieron. Mira aquí en Lucas 4, 22. Cristo aquí en este capítulo, y ahí, una vez más, le dan el libro. Recuerda que estamos en Lucas 4, esto es lo mismo que comenzamos, ¿eh? Así como comenzamos, terminamos. Ahora, en el versículo 22, él comienza ahora a aplicar lo que él acaba de leer. Viene aquí ahora la invitación. La invitación. La aplicación viene siendo, hoy se ha cumplido. Así nos ha mandado el Señor. Se cumple esa palabra, ahora la invita. Versículo 22. Y todos daban testimonio, buen testimonio de él, y estaban maravillados de la palabra de gracia que salía de su boca. Y decía, ¿no es este el hijo de José? Él le dijo, sin duda, me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ahora, mire aquí ahora la aplicación, hermano. La invitación, más bien. La invitación. Aquí viene la invitación. Y en verdad, versículo 25, os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Entonces ellos están captando, esto está, aquí viene ya, esa palabra está cortando. Miren lo que hicieron con él, hermano. Miren lo que hicieron con él. ¿Qué hicieron con él? ¿Qué hicieron con él? Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mire hasta qué punto llegó la ira de ellos. Este pasaje yo quise entenderlo, pero no entiendo. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. ¿Cómo hizo? Bueno, su poder lo hizo. ¿Cómo se fue? Lo tenía, era una turbia. Él, ¿por qué? Porque no podía morir despredado. No podía morir. No era su tiempo. No era su tiempo. No podía morir de esa forma. No era de la forma. No era la forma, era en el madero. En el madero. La pregunta, la invitación es: la viuda recibió el mensaje. Naamán recibió el mensaje. ¿Y ustedes lo recibieron? Esa invitación. ¿Recibieron? A todos los que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, lo que tiene que ver con la invitación, está claro que toda predicación tiene que tener una invitación. Yo no me estoy refiriendo a esta superficial, levanta la mano, acepta a Cristo, le repite como una oración como si fuera una cotorra. No me estoy refiriendo a esto. Me estoy refiriendo a que de alguna manera
esa persona en esa predicación tiene que haber una invitación a que recapacita en lo que te estoy diciendo. Sea evangelísticamente, con este caso, o sea edificacionalmente, cuando se expone a la iglesia, ¿verdad? Isaías 55, entonces su punto A, podríamos ponerlo de esta manera: la viuda y Naamán lo recibieron. ¿Lo recibisteis? Lucas 4, 22 al 27. Su punto B está en Isaías 55, 1. A todos los sedientes, ¿cómo dice? Venid y habla a todos los sedientes. Se acaba de exponer el mensaje. Los inconversos están completamente muertos, no tienen comida espiritualmente hablando. Y cuando usted le predica, usted le está haciendo una invitación a que venga. Usted lo está invitando a probar, a comer del agua de la vida, aquello que usted está recibiendo. ¿Ok? El último punto, disculpen, séptimo, y este es el último, séptimo, el efecto negativo. A veces, ¿me están entendiendo, hermano? El efecto, cuando Cristo predicó la palabra en esa, tengan en cuenta esto. He tomado esta palabra, el proceso del mensaje, ¿verdad? Y estamos diciendo cuando Cristo fue a la sinagoga y comenzó a predicar el mensaje. Y hemos visto todo lo que aconteció en esa predicación, en el proceso de ese mensaje. Entonces, en este caso no fue positivo. No fue positivo. Fue negativo. Fue negativo. Así que no se siente usted frustrado o frustrada, porque cuando usted predica, oh hermano, mira, ¿usted cree que cada vez que usted predica el mensaje, las personas van a... Eso es el anhelo de uno, ¿verdad? El trabajo nuestro es como el cartero, ¿verdad? El cartero, él no le da la carta, mira, tengo un mensaje para ti. Lee, este es el mensaje tuyo. Ahí está el contenido. Ese es nuestro trabajo, comunicar, llevar el mensaje. ¿Cómo esa persona lo recibe, lo acepta? Dice, si esto es comercial, esto es basura, lo tiro al sacapón. No, esto es una carta importante, yo estaba esperando esta carta. Esta carta es muy importante. Entonces comienza a leerlo, o a leerla. ¿Está entendiendo? Esta es la gran diferencia. Entonces, el mensaje era negativo. Y el día de Pentecostés, ¿cómo fueron? Y compungidos dijeron, ¿qué haremos, varones? Y 3,000 fueron añadidos. ¿Ves la diferencia? Positivo y negativo. Nosotros no somos el Espíritu Santo, nosotros somos el Señor. El Señor es soberano, el Señor es el que da fe para el oír. El Señor es el que abre los corazones, el Señor es el que torna el corazón de piedra en uno de carne, para que pueda recibir la buena palabra. El cometido nuestro es llevar y predicar la palabra. Ahora, negativo. En el capítulo 4 de Lucas, versículo 28, ¿cómo dice? Al oír se llenaron de ira. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Recuerda lo que dijo? Que la fe viene por el oír y por el oír por la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que oyeron ellos? La palabra de Dios. ¿Cuál fue el efecto negativo? ¿Están entendiendo, hermano? ¿O es positivo o es negativo? El problema es que hay neutralidad en muchas personas. A esa neutralidad le gusta lo que oye. No sé si me siguen. Le gusta lo que oye. Como Festo, creo que fue. Por poco o Agripa, por poco me persuade a ser cristiano. Eso está bueno, Pablo, pero por poco me persuade a ser cristiano. Casi. Bueno, es que casi dice Pablo, ojalá que no que fuese como yo, excepto con esta cadena. Entonces, o es positivo o es negativo. Eso a veces no se entiende. La iglesia está llena, las iglesias están llenas de esta clase de personas. Están los genuinos creyentes, ¿verdad? Están personas inconversas que vienen constantemente a las congregaciones y están la torta no volteada. Las personas que están
que pretende ser cristiano. Están abarrotadas las iglesias contemporáneas, las amigas iglesias, de personas que no conocen el Evangelio. Le comentaba de esta iglesia, llamando al Espíritu Santo Señora y cantando, decían los hermanos al principio, cantando al Espíritu Santo, llamándola Señora. Una canción, Señora, dilo. Y que la mujer virtuosa de Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Que es el Espíritu Santo. Y yo le mandé un mensaje y le dije, nadie tiene Biblia en esa iglesia. Así le dije, nadie tiene Biblia. Entonces le dije algo más, digo, eso demuestra que eso no es una iglesia. Porque no es un gobierno. Porque entonces, ¿dónde están los demás? ¿Dónde está el gobierno de la iglesia? ¿Se da cuenta, hermano? La pluralidad, los pastores y los diáconos, ¿dónde están? Porque del momento que alguien dice así, si voy a una congregación, digamos yo voy a una congregación en cualquier parte del planeta, usted, y alguien públicamente, específicamente el expositor de la palabra, dice algo herético, completamente fuera, usted se va a quedar el resto del culto en ese lugar. Yo tomo mis pertenencias y cortésmente yo salgo por la puerta de ese lugar. Pero ¿qué hacen? Oh, hermano, era que me daba pena. Es que mi familia está ahí. Y es que como no hay otra iglesia donde yo voy, como lo digo mucho, como no hay otro lugar, tampoco, pues continúa tomando veneno. Te vas a envenenar, ¿verdad? Porque uno, ¿qué acontece si usted toma? Si yo tengo un galón de agua, 99.99, y le pongo una gota de cianuro, ¿sabes lo que es cianuro, verdad? No se ve. Tómese ahora un vaso de agua con cianuro, que es veneno, letal. Entonces uno tiene que escapar por su vida, uno no puede continuar en medio de ese ambiente. Ese llamado a la gente a escapar, a dar su éxodo de toda congregación que habla falsas doctrinas, marchar, irse, escapar por su vida. Ahora, dice aquí, ¿qué aconteció cuando Esteban estaba predicando? Hechos 7, 54. Recuerda que Esteban, uno de los diáconos, él estaba predicando, Dios lo estaba usando poderosamente. Y él contó desde el llamamiento de Abraham, Mesopotamia, él comenzó a predicar, le dio un recuento. Y mire, hermano, tanto que en el versículo 54, ¿cuál fue el efecto de lo que estaban oyendo? El predicador, ¿qué clase de predicador era? Esteban. ¿Qué clase de persona era? Un hombre de fe, lleno del Espíritu Santo. Un santo varón de Dios. Un hombre, ¿qué dice el versículo 54? Que oyendo se enfurecieron. ¿Qué hicieron con Jesucristo? Al oír se enfurecieron. ¿Qué acontece en Hechos 3? Al oír esto, dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Positivo o negativo? No hay neutralidad. No sé si todavía es más claro, se lo puedo explicar. Cuando uno está compartiendo el Evangelio, la persona va a reaccionar positivamente o negativamente. Entonces, si usted le comparte el Evangelio, va a la casa, se sienta con la persona, le explica, le habla, le comparte, le hace el llamamiento a que se torne de sus pecados, ha llamado al Evangelio. Ay, yo no estoy preparada todavía, hermana. Es que yo no estoy preparada para esto. Ay, es que mi esposo, es que mi hijo, y comienza. ¿Y usted va a seguir? Va a seguir. Y esa persona, usted va a seguir perdiendo su tiempo. No, usted se va en pos de otra misión. Bueno, mire, ha sido un placer. Aquí está mi teléfono. Aquí está la dirección donde nos congregamos, lo que te pueda servir. Ha sido un honor. Usted no viene más, no. Tengo otra misión de otra persona que quiero comunicar la palabra. ¿Está entendiendo? Uno no va a perder tiempo. Lo mismo con una iglesia también, no se puede perder tiempo. Si no hay interés, no hay interés. Si se comienza una congregación y la persona no quiere ir en pos de Dios, bueno, pues nos vamos en pos de otra misión. Que el Señor sea exaltado, hermano. Básicamente, ¿verdad? Es el proceso del mensaje. Que el Señor nos ayude verdaderamente a ser buenos comunicadores del glorioso mensaje de la salvación para gloria y honra del nombre del Señor.
Amén.